En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tome su lugar. Vinieron los discípulos, dice, y le hicieron esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si usted lee Lucas 9:46 y Marcos 9:34, ellos lo dicen muy claramente que había una discusión entre los discípulos a ver quién iba a reemplazar a Jesús cuando Jesús se fuera, imagínense. Y lo hicieron a escondidas de Jesús. ¿Por qué lo hicieron a escondidas de Jesús? ¿Cómo es eso, verdad? Ya su corazón estaba ¿qué? Dañado. Cuando usted hace planes en la espalda de alguien, ya su corazón es ¿qué? Está dañado, está malvado. Ya hay maldad en el corazón. Eso hizo Giesi a espaldas de Eliseo, ¿se recuerda? Entonces, se vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los? ¿Cuál era la inquietud? ¿Cuál era la intención aquí de los discípulos? Querer una posición grande, sobresaliente. Miraban cómo a Jesús se le amontonaba multitudes. Ellos querían esa atención. Si supieran lo difícil que es mantenerse humilde ante tanta fama. No sé si me explico. Hay latinos que no saben lo que están pidiendo cuando le dicen a Dios: Señor, quiero ser millonario. No saben lo que están pidiendo. Hay cristianos que no saben lo que piden cuando dicen: Señor, yo quiero ser pastor. No saben lo que están pidiendo. ¿Me está escuchando? Eso es lo que los discípulos resaltan aquí en esta ocasión. ¿Y sabe qué? Ese es el mismo espíritu que está metido en gran mayoría de iglesias en el mundo entero. ¿Un espíritu de qué? De grandeza. Qué bueno que Jesús es el sabio de sabios. Si Jesús fuera un ignorante, hubiera caído en la misma trampa de Lucifer. ¿Cómo fue que cayó Lucifer? Por querer ¿qué? Ser ¿qué? Grande. Subiré al monte de Dios, dijo, y me sentaré en las alturas y reemplazaré al que está sentado ahí. Ay de usted si usted está orando para que su jefe en el trabajo muera, para que usted quedarse como jefe. Es un espíritu malvado, envidioso, lleno de rapiña en el corazón. Usted por lo que debe estar orando es para que Dios siga bendiciendo esa empresa, para que su familia siempre tenga bendición de Dios. Según los discípulos que Jesús
les iba la respuesta right away. Según ellos pensaron que rápido les iba la respuesta a Jesús, ¿verdad? Por eso le digo, necesitamos hombres sabios, mujeres sabias, que cuando usted escuche cualquier plática, usted ya tenga una respuesta sabia en su mente y en su corazón. Los discípulos pensaron de que Jesús les iba a satisfacer su apetito, no espiritual, sino un apetito carnal de grandeza. Maestro, nos acabas de decir hace un ratito que vas a morir y vas a resucitar, pero nosotros queremos saber algo. A ver, ¿a quién le va a caer la piñata más grande? ¿Quién va a ser el más grande? Vamos a ver lo que respondió Jesús. Me imagino que Pedro estaba esperando que lo agarrara de la mano a él. Pedro, tú vas a ser, ¿oíste? Porque tú fuiste uno de los primeros discípulos. ¿Y a quién más puedo poner más que a ti? Lo que menos los discípulos, oiga bien, grábese esto. Lo que menos los discípulos esperaban que Jesús hiciera, eso es lo que Jesús hizo. ¿Qué esperaban los discípulos? Que escogiera uno de ellos, 12. Pero ¿qué hace Jesús? Agarra un niño. Y el libro de Marcos dice, y se lo pone en sus brazos. Ya imagino la cara de los 12 discípulos cuando ven a Jesús tomando esta decisión. Ellos querían ver, querían saber si iba a ser Abraham, iba a ser David, iba a ser Pedro, iba a ser Juan, el mayor. Ahí en Lucas 9:46, usted lo lee en su casa, Marcos 9:34. Ahí está donde ellos estaban discutiendo a ver quién iba a ser el más grande, el mayor, el reemplazador de Jesús. Verso 2, y llamando a Jesús, ¿qué dice? A un niño. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, verso 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Grábese esto. La primera reacción de Jesús para los discípulos, por ese corazón carnal, por esa actitud carnal, fue la siguiente. Número 1, ni siquiera les respondió la pregunta que ellos estaban haciendo. ¿Qué querían ellos? Saber quién iba a ser él, el mayor, en el reino de los cielos. Y Jesús le responde, de cierto os digo que si no os volvéis y os convertís como este niño, no entraréis al reino de los cielos. Esta es la primera respuesta. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Los más que humildes. ¿Quiénes son los que entrarán al reino de los cielos? Ni siquiera respondió la pregunta que ellos querían saber. Para empezar, le dice Jesús, aquí lo importante es entrar primero. La respuesta que ustedes quieren se la voy a responder de último. Pero si ustedes no se convierten y vuelven a ser como un niño, ¿no entraréis qué? Y lo que denotó Jesús aquí de un niño, más que todo fue la humildad de un niño. ¿Me está escuchando?
Ese es el contexto general de lo que Jesús está denotando aquí de un niño. ¿Su qué? Su humildad. Ese niño, ¿verdad que no anda buscando ser rey? ¿No anda buscando ser el jefe? Ese niño, en inglés parece que se llama naive, ¿verdad? Alguien que, mi amado hermano, es alguien indefenso, alguien que pone su confianza, en este caso, en su mamá, en su papá. Lo cree todo, ¿sí me entiende? Le dice a su padre cuando lo abraza: conmigo vas a estar seguro, y se siente seguro. No anda haciendo presunciones, no anda con malicias. ¿Me está escuchando? Esta es la primera respuesta que Jesús les da. De cierto os digo, si no os convertís, en el original la primera palabra que aparece aquí es convertir. De cierto os digo, si no os convertís, dice, y os hacéis como niños, no entraréis al reino de ¿dónde? De los cielos. Escuche esto. El primer componente que aparece aquí, según Jesús, para entrar al reino de los cielos, es ¿qué? Arrepentimiento y convertimiento. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Mateo 3:2. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está ¿qué? Cerca. El de Jesús también, Mateo 4:17. Arrepentidos y convertidos. Amén. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está ¿qué? Está cerca. Y hablamos, mi amado hermano, en la primera parte de esta enseñanza, hablamos que el segundo componente de fe que te garantiza entrada al reino es lo que Jesús dijo en el monte de la bienaventuranza: la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Componente número 1 para entrar al reino de los cielos, ¿cuál es? Arrepentimiento. El número 2, la pobreza de espíritu. Amén. En otras palabras, reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Por eso es que un ateo no puede entrar al reino de los cielos, porque el ateo no depende, no cree en Dios, cree que Él la puede hacer. Entonces él no califica para entrar al reino de los cielos. Solo los pobres de espíritu, los que reconocen que sin Dios no somos nada. Amén. Número 3, componente número 3, según Jesucristo, el Evangelio, para entrar al reino de los cielos es mansedumbre. Diga conmigo: mansedumbre. Aquí voy a pasar rapidito porque aquí todos ya son mansos. Ya no tenemos que hablar mucho de esto, ¿verdad? Nadie en la casa grita, nadie le responde a nadie en el hogar. Mire con esa sonrisa colgate que se echó. Lo dijo todo. ¿Cómo dijo Jesús en el monte de las bienaventuranzas? ¿Quiénes son los que heredarán la tierra? ¿Los respondones? ¿Los gritones? ¿Los que no se dejan? ¿Los pleitistas o los mansos? Es que
me agrada la mente de Cristo. Es contrario a la mente del ser humano. En el mundo es el más pilas, el más aventado, el que gana. Pero en Dios es el más manso. ¿A quién defiende Dios? ¿Al pleitista o al manso? Al manso. Mira a la pleitista María cómo le fue. La hirió con lepra. Y al manso Moisés, que se quedó callado, no se defendió, no respondió. Aprenda de esto, oiga. El que no respondió, el que no se defendió, el que no abrió su boca, ¿quién lo defendió? Dios. Por eso él dice, su lucha no es contra la hermana, ni contra el hermano, ni contra carne, ni contra sangre. ¿A quién le pertenece esa venganza, esa lucha? A Dios. Porque usted, en vez de arreglar el problema, más lo va a arruinar. Y va a terminar con un montón de enemigos. Pero si usted se lo deja a Dios, ese enemigo, ¿sabe qué va a hacer? Un día va a venir arrepentido, llorando, pidiéndole perdón. Deje que Dios haga. Ay, pastor, pero sea manso. Son los únicos que van a heredar, ¿qué? La tierra, las bendiciones, las herencias, las promesas de Dios, la recompensa de Dios. ¿Me está escuchando? Número 4. Los obedientes. Diga conmigo, los obedientes. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Jesús declaró, sino aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Para hacer la voluntad se requiere obediencia. ¿La voluntad de quién? Porque la voluntad del Padre va en contra de la voluntad suya. Y para usted y yo hacer la voluntad de Dios necesitamos obedecer. Por eso sin obediencia no se puede entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Si no, pregúntele a Saúl. Perdió la presencia de Dios por desobediente. Se le fue la presencia de Dios. Dice claramente la Biblia, se fue la presencia de Dios de su vida. Dios le dijo, no me traiga nada de regreso, nada de lo que les pertenece a los de Amalek. Y él vino y trajo todos los angus, esos toros angus, ¿los ha visto usted? Los más grandototes. Y a Dios no le pareció. Y la excusa de él es que con eso se iba a ofrecer sacrificio a Dios. Y Dios le dijo, ¿se place Dios de los sacrificios por encima de la obediencia? Dijo, la obediencia es más que los sacrificios y holocaustos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El que hereda el reino de los cielos es aquel que aprende a negarse a sí mismo. Diga conmigo, a negarse a sí mismo. Ciertamente, dice Jesús. En español dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En el original dice, ciertamente te digo, a no ser que te conviertas y te hagas como un niño. Entonces la primera expresión que aparece ahí es convertimiento. Diga conmigo, conversión. O sea, dar un giro, un convertimiento, una transformación. ¿Está escuchando? En el libro de Hechos encontramos ahí, mi amado hermano, varios pasajes. Solo le voy a dar las citas para que usted las lea. 11:21.
15, 19, 26, 18. También Primera Tesalonicenses 1, 9, el apóstol Pablo habla a los de Tesalonia, que como ellos se convirtieron a Dios de los ídolos para servir a un verdadero Dios. De eso está hablando la palabra del Señor. A no ser que tú te conviertas. Muchos de aquí fueron convertidos de un mundo pagano, de un mundo, mi amado hermano, donde se arrodillaban ante un Dios de madera, para convertir su corazón a un Dios de qué? A un Dios que es espíritu, pero que es verdad y es todopoderoso. A no ser que os que convirtáis. ¿Me está escuchando? Todos ustedes se han convertido, mi amado hermano, de un mundo pecador, de un mundo de tinieblas. Y tal vez aquellos que no tuvieron esa clase de pasado, como en el caso mío, que me han preguntado, pastor, ¿y cuál es su testimonio? Pues de que nunca fumé, nunca tomé una cerveza, nunca fui a un baile. Ese es mi testimonio. Mas sin embargo, aunque nací así, todo hombre, toda mujer ha nacido en pecado. Por eso usted ve hasta María en el libro de Lucas, le dice a Dios, mi Salvador. Hasta ella, que fue la madre de Jesús, tuvo que pedir perdón por los pecados. Hasta ella tuvo que convertirse ¿a quién? A Dios, de su naturaleza ¿qué? Pecaminosa por nacimiento. A no ser que te conviertas. Todo ser humano para entrar al reino de los cielos tiene que convertirse. O sea, es imposible que un hombre, oiga bien, mentiroso, un hombre idólatra, un hombre asesino, venga a Dios y pretender entrar al reino de los cielos si primero no se convierte. ¿Se convierte de qué? De sus pecados, maldades, actitudes, fechorías, etcétera, etcétera. Y que tengo oídos para oír. Amén. Otras palabras. Conversión es la expresión de voluntad que te hace a ti y a mí volverte del pecado hacia quién. Es esa expresión de voluntad, es cuando tú decides, wow, gracias a Dios encontré a Jesús y voy a obedecerle el resto de mis días. Esa es la conversión, la expresión de tu voluntad, el anhelo, el deseo de ¿qué? De seguir a Dios, de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo. Amén. En otras palabras, conversión y arrepentimiento, cada quien aporta 50%. Amén. Porque ¿qué es el arrepentimiento? Es todo aquello, mi amado hermano, que su espíritu, su ser está sufriendo por dentro cuando usted está reconociendo que hay un Dios que es santo, hay un Dios que es celoso, y usted mira su interior en el espíritu y se da cuenta cuán depravado, cuán pecaminoso está. ¿Me está escuchando? Y usted en ese momento siente, mi amado hermano, que su ser está lleno, que está lleno de miseria, lleno de pecado, lleno de suciedad, y usted ya no aguanta en ese momento, ya no soporta estar un minuto más en esa situación. Y usted viene y se arrepiente delante del Señor, para luego convertirse. Por eso el orden del Evangelio dice:
arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es lo que en mi ser pasa, en mi interior sucede cuando estoy escuchando ya sea un mensaje o cuando Dios me está dando una lección de la vida, y en ese momento mi espíritu, mi amado hermano, y todo mi ser empieza a unirse y decir: wow, ¿qué estoy haciendo yo en esta vida? Dios murió, Dios Jesucristo murió por mi vida para que yo no viviera en pecado, y yo ando en pecado. Me está escuchando, y empieza a ver sus pecados como una rata apestosa de 3 días de haber muerto. Y conforme el Espíritu de Dios va obrando y tratando en su vida, esa persona dice: me arrepiento de mis pecados, me siento el más vil. Eso es arrepentimiento. Y luego viene ¿qué? La conversión. Es esa voluntad que empieza a expresarse en ese momento después de que usted se arrepiente. Viene la conversión y dice: Señor, a través del arrepentimiento usted le pide perdón a Cristo por sus pecados, reconoce que su sangre lo limpia, lo purifica, pero a través de la conversión usted decide, anhela profundamente de ahí en adelante obedecer, cambiar su vida, cambiar todas las cosas que Dios les... Hoy se entendió claro, ¿verdad? ¿Qué significa arrepentidos? Sí. Y convertidos. Arrepentidos de la maldad, del pecado, de la justicia humana, para volverse a la justicia de Dios. Y convertidos, o sea, tomar la decisión de seguir a Cristo, obedecer a Cristo y hacer todo lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros. A eso se refirió Jesús cuando dijo: a no ser que se conviertan, y luego la segunda parte, y se vuelvan como un ¿qué? Como un niño. O sea, después del arrepentimiento y convertimiento viene la humillación, la humildad. ¿Está escuchando? Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestra naturaleza. ¿Sabe usted que la falta de humildad es la causa de la mayoría de problemas que hoy tienen las familias? Solo unos cuantos amenes escuché. La falta de humildad es la mayor causa de problemas en una familia, en una compañía, en un negocio y en una iglesia. O sea, Dios no se equivoca cuando Él mismo está estableciendo los principios, preceptos, los requisitos para entrar ¿a dónde? Mire, hermano, usted ir al parque acuático de aquí de Houston solo paga unos cuantos dólares y ya entra. Pero entrar al reino de los cielos vas a tener que arrepentirte ¿de qué? De tu manera vieja de vivir, de tus pecados, de la suciedad, para luego tomar la decisión de convertirte ¿a qué? A seguir a Cristo, obedeciendo, siguiendo sus pasos. Y después de eso, vivir una vida humilde como la de un niño de brazos. Allá en el hogar se están codeando los esposos. Es que, hermanos, vamos a un paraíso perfecto, a un paraíso donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber más dolor. Por lo menos aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, porque esta es la antesala a la eternidad. Que dijo Juan: si no amamos a aquel que miramos, ¿cómo vas a lograr amar a aquel que no miras, que es Dios? Diga conmigo, aquí es la práctica.
¿Dónde? Aquí en la tierra. Hoy usted tiene una práctica que hacer cuando llegue a su casa. Dígale a su cónyuge: retame, haceme enojar. Vas a ver que ya no vas a hacer enojar, que va a ser el más humilde. En serio. A Jesús, por más que se burlaban, a ver, bájate de esa cruz. Y no que el mero mero, pues, no que el Tarzán de la selva, pues, bájate de ahí. No que el Todopoderoso, y no que el Salmo dice que a sus ángeles mandará. Jesús no abrió su boca. Oiga bien, teniendo el poder que solo con su mirada hacer que un ángel del cielo viniera con una espada y ¡fua!, le volara la cabeza. Gracias a Dios que usted y yo no somos Dios, porque a cuánto no le hubiera volado ya la cabeza a usted, teniendo ese poder de Dios. Pero mire, Jesús no abrió su boca, teniendo poder, autoridad para pedir ángeles y matar a toda esa gente. Cuando habló el Espíritu Dios de la humildad de Jesús, dice que Él no abrió ¿qué? Su boca. Y Jesús dijo: si algo quiero que aprendan de mí, no es de mi poder ni de mi unción. Si algo yo quiero, dijo Jesús, que aprendan de mí, es que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Sabes cuándo has alcanzado ese nivel de mansedumbre y humildad? Cuando las ofensas ya no te ofendan. Cuando te ofendan y tú tengas ese corazón tan puro que aunque Él habló de ti, tú no vas a hablar mal de Él. Porque estás tan puro que ni siquiera quieres contaminarte hablando mal de nadie. Lo único que tenés tiempo en tu corazón es para perdonar y amar y orar por ellos, dice Mateo 5, ¿verdad? Orad por aquellos que os ultrajan, aquellos que injustamente hablan de ti, ya sea por envidia, por lo que sea. ¿Está escuchando? A no ser que os convirtáis y os hagáis como un niño, no entraréis. Bien fácil hoy entrar a cualquier lugar, ¿verdad? Se puede entrar a cualquier lugar hoy si tiene dinero. Quiere ir a la NASA, solo paga su entrada y ya entra a la NASA. Oh, pero entrar al reino de los cielos, después de arrepentirte y convertirte, tienes que ser como un ¿qué? Como un niño. Amén. Verso 4. Capítulo 18 de Mateo. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. O sea, el contexto de la actitud del niño, Jesús habla en el contexto de la humildad de un ¿qué? De un niño. Ese niño, ¿verdad? Que de brazos no te está pidiendo herencia, no te está peleando que, mira mamá, aquel tiene el plato más grande. Un niño a esa edad de brazos ni sabe cuál es la pierna y cuál es la pechuga. Le pueden estar dando el hígado de la gallina y él contento comiendo.
Es más, le pueden estar poniendo ropa no de la segunda, de la tercera o de la cuarta. Y a él no le importa, él anda contento. Ay, pero usted que ya sabe, está grandote, grandota. Un día, un hermano prefirió perder el trabajo porque su carro se descompuso y no tuvo la sencillez y la humildad de irse en el metro. No, yo no voy a montar en el metro. Y el jefe le dijo, vente, vente, vente así. No, dijo. Lo corrieron. Si no tuvo humildad para montar un metro, imagínense las otras actitudes de la vida que requieren humildad. Amén. Jesús, ¿qué montaba? ¿Un jet privado? ¿Caballo? ¿Burro? ¿A pie? ¿Asno? Lo que le tocare. ¿Está escuchando? ¿Sabe usted algo? Que la humildad no depende del estatus o nivel económico. Dios no dice, el pobre tiene que ser humilde y el rico no, o el rico sí y el pobre no. No tiene nada que ver con estatus, ¿qué? Dios quiere que el pobre sea humilde y el rico también sea, ¿qué? Humilde. Cualquiera que sea humilde. Viene humilde, aquí en el original griego viene la palabra tapeino, que tiene el significado literal de hacerse lo más bajo. Hacerse lo más bajo. Amén. Es el sentido original que tiene la palabra griega que habla ahí Jesús. Es que no sea humilde. Hacerse lo más que bajo. ¿Se recuerdan los consejos prácticos que dio Jesús cuando te inviten a una fiesta? ¿Qué dijo Jesús? Siéntate en las primeras sillas, siéntate en las últimas. Así dijo, por si el de la fiesta viene y te llama para al frente, gloria a Dios. Pero si tú vas y te sientas en las primeras y en la fiesta dice, mire, usted tiene que moverse para atrás porque este está reservado. Amén. ¡Qué vergüenza! ¿Sí me explico? Entonces aquel que se sentó allá atrás no tiene problemas, nunca va a tener problemas en su corazón, porque siempre anda con esa actitud. ¿Hacerse qué? Bajo. Ese es el sentido original de humildad. ¿Hacerse qué? Bajo. Ahí de usted que por su estatus económico anda buscando preferencia, déjeme decirle que no va a entrar al reino de los cielos. Amén. Cuando se hacen aquí actividades, ¿quién come primero y de último? ¿Quién come de último? Y trato de enfatizárselo a los músicos, a los servidores. Ustedes quédense hasta de último también. Que coman primero los visitantes. Porque si ellos comen, aunque nosotros no comamos, estamos felices. Pero siempre tiene que buscar esa posición usted de hacerse ¿qué? Bajo. En mi país no es lo contrario. Nosotros somos los músicos y lo mejor. No. Ese no fue el consejo que dio Jesús. ¿Jesús puso su pie para que se lo lavara? No. Él fue el que tomó la iniciativa de hacerse ¿qué? De hacerse bajo. Ese es el sentido original. El esposo está comiendo, el salero está a medio metro de la mesa. Mi amor, venga, tráeme el salero. Y ahí está, hermano. Lo único que tiene que hacer es alzar la mano o alargar la mano. Pero por ley quiere que la esposa venga de allá a que se lo alcance. Estoy hablando de los esposos de allá de mi país. De aquí a aquí no hay nadie de esos.
¿Hacerse qué? Bajo. Acuérdense de eso siempre. ¿Sabe cuál fue el secreto de Jesús? Dice la Biblia, por el cual Dios le dio una altura y un honor que sobrepasa todo honor. Dice, por cuanto Él se humilló hasta lo más bajo. Ese es el sentido original de humildad. Por cuanto Él se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto. De darle vuelta al asunto, pero viviendo orgulloso, viviendo pensando que usted es algo. Lo único grave es esto: lo único que somos nosotros en algo es lo que la Biblia dice, lo que somos en Cristo. Pero si quito a Cristo, ¿qué dijo Pablo? Aquí queda una gran barra y un gran tronco de barro. Así dijo Pablo. Hombres sencillos, humildes, que entendieron la realidad de la vida. Por eso mira Herodes, ese hombre que se glorificó a sí mismo, recibió la gloria en vez de llevársela y mandársela a Dios. Fue comido por gusanos, porque no dio gloria. ¿A quién? A Dios. Entonces usted puede darle vuelta y querer torcer y querer vivir una vida engañada en esta vida, pensando de que usted se merece lo que usted cree que se merece. No importa cuánta honra usted reciba, usted tiene siempre que tener esa actitud de Cristo. Hacerse lo más bajo, que esa es la única manera que usted va a ser exaltado. Al que se exalta, ¿qué dice la Biblia? Dios lo humillará. Pero el que se humille, Dios lo exaltará. ¿Se recuerda de Amón? Él se quiso exaltar a sí mismo. ¿Y qué sucedió? Dios lo humilló. Pero el que se humilló, ¿Dios qué? Lo exaltó. David se humilló, recibió cuanta envidia, cuanto celo de Saúl, y él siguió trabajando para él, sin rencor, sin venganza. ¿Está escuchando? ¿Y a quién recompensó Dios? A David, al que tiene un corazón humilde. ¿Me está escuchando? Ante los ojos de Dios, aquel que se baja a sí mismo es aquel que será elevado. Y aun cuando estés elevado, tú tienes que seguir actuando de la misma manera. ¿Está escuchando? Porque aún Jesús, siendo lo que Él es y lo que Él era, Él seguía siempre ¿qué? Humillado. ¿O no fue el mismo Jesús que dijo en Mateo 23:11? El que se cree el más grande entre ustedes va a terminar siendo ¿quién? El servidor. Y el que se exalte a sí mismo será ¿qué? Humillado. Pero aquel, dice, que se humille, dice el verso 12, será ¿qué? Exaltado. ¿Está claro esto, mis hermanos? El que quiera ser el mayor terminará siendo el sirviente, el menor. ¿Verdad que esto es lo contrario de lo que en muchas iglesias están enseñando hoy en día? Lo contrario de lo que muchas iglesias están profetizando hoy en día. Vienen y quieren levantarle el ánimo a alguien.
no es la manera correcta de hacerla. Usted le levanta el ánimo a alguien con la palabra de Dios, no con engaños, con mentiras, palabras, mi amado hermano, emocionales que no tienen nada que ver con su palabra y con la fe en Dios. ¿Está escuchando? El que quiera ser grande, simplemente el anhelo, el deseo de querer hacer grande, ya va en contra de Dios. Van menos los amenes cada vez, no hay problema. Aunque me quede solo yo aquí sin ni un amén para Cristo. Prefiero morir diciendo la verdad que vivir engañándolos toda la vida. Prefiero que me maten ustedes y me crucifiquen diciendo la verdad, sabiendo yo que un día la verdad se va a llegar a saber. Y un día se va a saber quién enseñó la verdad y quién enseñó la mentira. Simplemente con el anhelo de querer ser grande, ya el Espíritu de Cristo ya no está en ti. Y ya entró otro espíritu, que es el de Lucifer. Quiero subirme ¿a dónde? A las alturas. Y quiero remontarme al monte santo de Dios. ¿Está escuchando? ¿Por qué Dios no permite que entre en ti ese anhelo de ser grande? Porque te hace daño. ¿Qué va a entrar? El orgullo, muy fácil. Ni permiso te va a pedir. El querer ser ¿qué? Grande. Usted lo puede ver en los cantantes. Regularmente en todos los cantantes cristianos, los primeros volúmenes son los más ¿qué? Los que más te bendicen. Los que más quebrantan a una persona. Porque como ahí no eran grandes, no eran famosos, entonces, ¿qué hacían ellos? Se humillaban en la presencia de Dios, oraban, le pedían a Dios: Señor, tú eres el Dios de la sabiduría, revélame palabras, cantos para poder honrarte, bendecir. Pero cuando ya la fama entró, creció la fama, empezaron a tener mejores ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Se creyeron de que como ya tenían cierta estatura, ya no tenían necesidad de ¿qué? De hacerse lo más bajo. Ahí perdieron la gracia de Dios, perdieron la presencia, que es lo más importante. Entonces, ¿qué quedó nada más? El profesionalismo, un buen audio y una buena composición y unas buenas notas. Que tengo oídos para oír. Bien decía alguien un día: llegar a una estatura no es lo difícil, es mantenerse ahí. Porque ¿cuál fue el secreto para llegar a la estatura? Con el corazón humilde con el que empezaste. Y así como llegaste, así tenías que seguir, con ese mismo corazón con el que empezaste. Ay, ojalá tuviera unos minutos más usted para el Señor hoy. Amén. Esto está buenísimo. Cuando el Señor dijo estas palabras, ahí estaban enfrente también los fariseos. ¿Se recuerda cuando estudiamos los primeros capítulos de Mateo? ¿Para qué oraban los fariseos, según Jesús? Para ser vistos y reconocidos. ¿Y dónde los quería Jesús? Allá en el closet, donde nadie te mira. Esa es la oración que mira a Dios y recibe Dios. Porque como ahí nadie te está reconociendo, ahí tu corazón se está procesando en lo más que bajo. Porque ahí nadie te está incentivando, nadie te está reconociendo, nadie te está aplaudiendo, nadie te está admirando, nadie está
ayunaban estos fariseos. Cuando ayunaban, igual. Llegaban todos demacrados. No se peinaban ese día, nada. Ni se cambiaban. La ropa más vieja se ponían. Para que la gente se diera cuenta que estaban, ¿qué? Ayunando. Cuando daban una ayuda a alguien, una limosna, dice Jesús, una donación, la ponían en Facebook para que todo mundo se diera cuenta que donaron algo a alguien. Eso lo hacen los ricos, los millonarios, ¿sí o no? Los que no conocen del Señor, pero un hijo de Dios no lo hace. Tú tienes que tener siempre esa actitud de ¿qué? De humildad, hacerse lo más bajo. Ay, qué glorioso fuera el mundo. Porque mire, estos son los requisitos para entrar ¿a dónde? Arrepentimiento y convertimiento y ser como un niño humilde. Esos son los requisitos para entrar ¿a dónde? Pero mire, aunque son los requisitos para entrar al reino de los cielos, nos ayudan tanto para vivir aquí en la tierra. Porque usted trabaje con un humilde y nunca va a tener problemas con él. Tráeme el martillo, allá va el humilde y lo trae. Ay, pero que le toque a uno que no es humilde. ¿Y por qué no lo vas a traer vos? El humilde, así esté cansado, siempre va a ser obediente. Amén. Es el sueño y el deseo de Dios que hoy en esta noche usted duerma como el más humilde de Houston. Algunos los agarré dormidos. Es el sueño de Dios que esta noche usted duerma como el más humilde de esta tierra. ¿Se recuerda lo que he dicho? Que a mí me gustan los libros de los años 1800, 1900. Para mí son los mejores libros. Y hay unas frases que dejó uno de los grandes comentaristas cristianos del ayer, el hermano Lenski, dijo estas palabras. Dice, aquel que piensa de esta manera, dice, aquel que no reclama nada para sí mismo, es aquel que recibirá todo lo que aquellos que están va de reclamar y reclamar y reclamar y no reciben nada por lo cuanto están reclamando, y todo lo de ellos que están reclamando, Dios viene y se lo da a aquel que no reclama nada. Yo no sé si lo confundí. Dame. A ellos Dios no les da nada. Y aquel que dice, Señor, yo no merezco nada, Señor, porque es demasiado lo que tu gracia ha hecho conmigo. Has transformado mi vida, has transformado mi familia, Señor. Yo quiero aprender a crucificar cada día todos mis deseos. Solo quiero hacer tu voluntad, oh Dios. No me merezco nada. Esos son los que, según este comentarista cristiano, son los que reciben todo de todos aquellos que están va de reclamar y reclamar y pidiendo algo. Este que no pide nada es el que se viene quedando con todo. ¿Por qué? Porque es el principio bíblico. Tú estás siempre actuando humildemente, pensando aquí abajo. ¿Qué dijo Pablo? Cuando estoy débil es cuando verdaderamente estoy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque solo hasta cuando ya no tienes nada, lamentablemente el ser humano reconoce que todo es posible por el Señor nada más. Es por eso que en muchas ocasiones Dios espera hasta que el ser humano pierda todo
o se enferme completamente, porque solo hasta ahí va a reconocer que ya la mano del doctor ya no puede hacer nada, solo la mano del Señor. Y es por eso que ahí donde Dios se mete. No se usa solamente cuando no tienes nada. La fe la usas cuando tienes y cuando no tienes. La Biblia claramente establece que la fe es un estilo de vida. El justo vivirá, ¿por qué? No dice el pobre vivirá por fe. ¿Se da cuenta la diferencia? Es el justo vivirá por fe. Alabado sea Dios para siempre. En otras palabras, solo aquel que está dispuesto a vaciarse de sí mismo, de sus anhelos, de sus sueños, de sus deseos, solo ese puede ser llenado por el don de Dios, por la presencia de Dios. Solo aquel que está dispuesto a vaciarse cada segundo de su vida puede ser lleno de todo lo glorioso de Dios. Póngase de pie. Vaciarse de sí mismo, ¿qué significa? Vaciarse de lo que tú pretendes que te corresponde, que te pertenece, que te mereces. Jesús dijo: el que busca, el que guarda su vida, la perderá. ¿Sabe por qué? Porque el que la guarda no está buscando vaciarse, está buscando llenarse, protegerse, vivir más años. Pero el que se vacía no busca nada por sí mismo, busca nada más hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el libro de Juan? Ese es el único que va a permanecer, ¿qué dice? Para siempre. Es el único que va a permanecer. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Escuche esto. Y entre más vacío somos nosotros de cualquier cosa que tú crees que te deben a ti, más Dios derramará sobre nuestros vasos sus eternas riquezas, honra y gloria. Entre más nos vaciemos nosotros de todo aquello que cualquier persona crea que nos merezcamos o nos debe, entre más dispuestos estemos de vaciarnos de todo eso, más seremos llenados de las riquezas de gloria, honor y honra de nuestro ¿quién? Señor. Dios le dio a Moisés dos opciones, no lo forzó. Tú puedes escoger, Moisés, regresar al palacio donde te corresponde como príncipe de Egipto, o decides bajar de nivel, rechazando ser príncipe de Egipto y ahora agarrar un bastón, un báculo, e ir tras el desierto o en el medio del desierto. Dígame si no se requiere humildad para hacer eso. Después de ser principito, ahora vas con un báculo de pastor de ovejas en medio del desierto, en medio de serpientes y escorpiones, en medio de espinas, en medio del calor,
en medio de la arena, en medio de tierra. El sentido original de humildad es ¿qué? Hacerse ¿qué? Bajo. ¿Qué hizo Moisés? Se hizo ¿qué? Bajo. ¿Cuánto cristiano equivocado? Y Señor, haz un milagro, Señor, haces esto. Moisés no vio ni un milagro en el palacio en Egipto cuando era príncipe. Grábese esto. Ni un milagro hizo Dios por Moisés cuando tenía todas las riquezas y todas las herencias de este mundo. Pero el día que Moisés se hizo el más bajo, ¿sabes cuál fue el primer milagro? Vio una rama seca arder. Y lo curioso que ese fuego no se apagó, no se consumía. Ese fue el primer milagro que Moisés miró cuando él decidió hacerse bajo. Luego se presenta ante Faraón y ve los milagros que ni usted ni yo hemos visto en persona. Las 10 plagas. Y imagino a Dios diciéndole a Moisés: eso no es nada lo que has visto, viene más, viene más. Al nomás salieron de Egipto, toparon ellos en el mar y atrás venían los soldados egipcios. Moisés, siempre y cuando tú te mantengas ¿qué? Bajo. ¿Qué dice la Biblia de los bajos? Dios al humilde lo mira de cerca, mas al altivo lo mira de lejos. Mientras actúe de esa manera Moisés, tendrás la aseguranza de que tú estarás muy cerca de mí y yo muy cerca de ti. Oh. ¿Sabes? La única vez que a Moisés le fue mal fue cuando dejó la humildad por un lado y le entró lo latino. Dejó un minuto de su vida ser humilde y agarró su báculo y le pegó a la peña enojado. Y esa peña representaba nada más y nada menos que Jesús mismo. Dios le dice: no entrarás más a la tierra prometida. Un hombre que vio la gloria de Dios, los milagros que usted y yo no hemos visto, porque fue capaz de dejar un palacio por vivir, dice la Biblia, como el más manso de toda la tierra. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. ¿Qué más dijo Juan el Bautista? Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como ¿quién? Como Jesús, más como tú. Quebranta mi corazón
cielos. A ti, solo a Dios te hace un llamado al arrepentimiento, a la conversión y a parecerte como un niño en este día. El mañana es demasiado tarde. Tú no puedes acostarte hoy en el colchón pensando en entrar al reino de los cielos. Si hoy no te convierte, dice Jesús, como un niño, ven a Cristo ahora mismo. Mañana es demasiado tarde. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tú que estás ahí en la pantalla de la televisión, has estado orando por años y por años y por años por un milagro. Hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te da la respuesta. Hoy el Señor te dice qué hacer. Humíllate, humíllate. El Señor Jesús, siendo dueño de todo, lo hizo. Moisés, siendo un príncipe, lo hizo. Dios al humilde lo ve de cerca y al orgulloso lo ve de lejos. Tú no te imaginas lo que Dios es capaz. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo mañana. ¿Sabes que el milagro de Dios en tu vida está tan cerca como tan cerca tú decidas volverte como un niño? Desde el momento que Moisés decidió sujetarse a Dios y a su palabra y estuvo dispuesto a dejar las comodidades de Egipto para hacer la voluntad de Dios, desde ese momento Moisés empezó a vivir una vida de gloria tras gloria tras gloria. Hoy tu vida, hoy tu familia, hoy tu hogar puede empezar a vivir de esa manera también. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Hay una vida más en esta noche. Hay una vida más. Puedes entrar a cualquier parte de esta nación, pero menos al reino de los cielos, si no lo haces a la manera de Cristo, a la manera del Señor. Arrepentidos y convertidos, y vuélvanse como un niño en humildad. Dios está aquí en esta noche, Dios está aquí en este lugar. Qué lindo, Señor, lo que estás haciendo en este día. Gracias, Señor, por cada corazón que está siendo operado, está siendo limpiado, está siendo transformado, Dios mío. Está siendo liberado, Dios mío, en esta noche. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas de impiedad ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por cada milagro que estás haciendo, Señor. Oh, gracias por esos corazones sedientos, hambrientos, anhelantes de hacer tu voluntad. Todo engaño del diablo es destruido en este día. Toda mentira de Satanás que te había hecho creer que creyéndote algo ibas a ser alguien. Gracias, Señor, porque todo engaño, toda falacia del enemigo es destruida en este día, y tus hijos vuelven a la realidad, a esa realidad donde es lo más seguro para tus hijos. Es duro para la carne, porque la carne no se quiere humillar. La carne no se quiere hacer bajo. La carne siempre quiere elevarse, siempre quiere sobrepasar. La carne siempre busca su propia satisfacción, llenar su ego.
Pero hoy tú, Señor, nos has exhortado con amor, nos has exhortado con sabiduría, no solamente para vivir agradándote en esta tierra, sino que también, Señor, para estar seguros de nuestra entrada al reino de los cielos, para estar seguros de nuestra eternidad. Señor Jesús, gracias por cada alma sedienta, hambrienta, Señor, que en este día recibió tu palabra. Gracias por aquellos que están en cualquier país, en cualquier nación ahora, Señor mi Dios, a través de la pantalla. Dios mío, aquellos que están ahí con lágrimas en su corazón quebrantado. Dios mío, susténtalos en esta noche, Señor. Susténtalos, Señor mi Dios. Aquellos que tal vez por años estaban esperando esta palabra, este consejo, y ahora lo reciben como agua fresca a su vida, a su corazón, Señor. Padre celestial, perdona a aquellos que se han arrepentido de corazón y han vuelto, Señor, a ti, Señor, en este día. Aquellos que estaban cansados del engaño, de la mentira, Señor mi Dios. Aquellos que estaban cansados de la vanidad, Señor mi Dios. Y hoy por primera vez, Señor mi Dios, se están humillando delante de tu presencia, Señor Jesús. Padre celestial, ese era el espíritu que habitaba en Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús, en vez de hacer menos a Jesús, levantó a Jesús, siendo que Juan el Bautista era el más famoso y el más conocido en ese tiempo. Juan el Bautista no perdió tiempo para levantar a Jesús y esmenguar. Cuando tú estés dispuesto a reconocer a alguien por encima de ti, es cuando ya ese milagro ha ocurrido en tu corazón. Cuando tú empiezas a considerar a los demás mayores que tú y mejores que tú, es cuando ya ese espíritu de humildad ya ha entrado a tu corazón. Ese momento cuando tú no andes buscando el reconocimiento, la fama. Ese momento cuando a ti ya no te ofenda una palabra tal vez no agradable ante los oídos. Es cuando tú te has dado cuenta que ya algo ha ocurrido en tu ser y en tu corazón. Esos son los que Dios los va a tener tan cerca de Él. Y déjame decirte, no hay privilegio más grande que estar cerca de la presencia del Señor. Padre celestial, honra en este día a los que te han honrado. Honra en este día a los que se han humillado delante de tu presencia. Señor, gracias por todos aquellos que han sido lavados con tu sangre, que se han arrepentido, se han convertido, Señor, y hoy han decidido caminar con corazón humilde, Señor. No van a reclamar, no van a demandar. Se van a negar a sí mismos. Van a crucificar sus deseos, sus pasiones, sus anhelos. Van a crucificar sus sueños para que sea tu sueño por encima del de ellos, Señor. Padre, solo en tu palabra y por el Espíritu podemos entender tus principios, Señor, tus consejos, que son tan buenos para nuestro presente y para nuestra eternidad. Despídenos en paz y en bendición, Padre celestial, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.